Bienvenidos a la segunda webinar del Foro de Prevención de la Mortalidad Materna y Cuidado Integral de la Paciente NIRMS Obstétrica. Para el Instituto Nacional de Salud es un honor estar organizando este evento cada miércoles de aquí hasta el día 1 de septiembre. El propósito de estos webinarios a través del ECO INS El Salvador es acercar todos estos conocimientos a los referentes en la atención obstétrica en el país, que nos sirvan para aplicarlos y para mejorar la atención en todos los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. El webinar anterior habló un experto en el tema en la evaluación idónea de la paciente NIRMS como un indicador del cuidado materno, especialmente un indicador de calidad. Actualmente vamos a tratar el tema del manejo integral de la hemorragia obstétrica severa como una causa de NIRMS. Este es un tema de alto valor, de gran valor y de importancia para el abordaje de estas pacientes, ya que como todos sabemos, es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna, no solo en América Latina, sino que yo diría en la mayor parte del mundo. El enfoque NIRMS en obstetricia representa la oportunidad de analizar, de comprender y de influir en las determinantes sociales y culturales con las experiencias de aprendizaje de estas pacientes críticas. De tal forma que para mí es un gusto darle bienvenida a la doctora María Fernanda Escobar. Ella es una experta en el tema. Además, tengo el honor de ser su amiga, su colega. Bienvenida, María Fernanda. Ella es ginecóloga y obstetra con una especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo. Tiene una maestría además en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, y estudios de medicina crítica en el Hospital de Mujeres Maggie de la Universidad de Pittsburgh. También es representante del Comité de la FIGO para Maternidad Segura y Salud del Recién Nacido en América Latina y es una líder de opinión. Yo diría que no solamente en nuestras Américas, sino que en el mundo. Ha sido jefe de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica y de Alta Complejidad del Hospital Universitario de la Fundación del Valle del Lili de Colombia y actualmente es jefe del servicio de telemedicina de ese hospital. Es una baluarte de la ginecología y de la obstetricia, mi estimada colega y amiga. Te deseo éxito siempre en tu vida profesional y te doy la bienvenida a El Salvador por el momento de forma virtual. Les recuerdo a todos, por favor, escribir sus preguntas y sus comentarios a través del chat, mantener sus salidas de video y audio cerrados para respetar toda la ponencia y poner atención. Y quiero, además de darle bienvenida a María Fernanda, a la doctora María Fernanda Escobar, darle paso a las palabras de la licenciada Elisa Gamero del despacho de la primera dama de la República. Bienvenida, licenciada Gamero, y bienvenida, estimada doctora Escobar. Muchas gracias, doctora Xochitl. Un saludo muy cálido desde nuestro país, El Salvador, a la doctora María Fernanda Escobar. Qué placer el que esta tarde pues, nos estés acompañando y nos puedas compartir toda tu experiencia y tus conocimientos. Reciban también un saludo muy cálido de parte de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, que como todos ustedes saben, bajo su liderazgo estamos llevando a cabo la política Crecer Juntos. Crecer Juntos, para los que la escuchan por primera vez, es una política que está enfocada en lograr el máximo potencial de nuestros niños y niñas en la primera infancia. Uno de los grandes resultados que queremos lograr desde el área de salud y nutrición dentro de la política es reducir el número de muertes maternas y por ende de sus bebés, de aquellas mujeres que sufren este tipo de complicaciones como las que vamos a conocer ahora de la mano de la doctora María Fernanda. Y es por ello que estos espacios que nos abre el INS bajo el liderazgo de la doctora Xochitl son sumamente importantes, porque nos dan esa evidencia científica a través de grandes ponentes como la doctora Escobar, del por qué estamos queriendo apuntarle a la reducción de este tipo de razones, indicadores o tasas, que la de este día que nos ocupa, que es la de mortalidad materna, para propiciar
que los niños y las niñas alcancen su máximo potencial. Estamos muy contentos de estar aquí, de poder participar una vez más en estos espacios de conocimiento que son muy ricos y agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por la voluntad de seguir aprendiendo y seguir conociendo más de estos temas e invitarles a que no se pierdan los siguientes foros y los siguientes espacios en los que estaremos participando. Que tengan una feliz tarde y que sea una tarde de mucho conocimiento y aprendizaje. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la bienvenida a El Salvador. Yo conozco El Salvador, pero ahora espero volver y muy pronto para apoyar a mi gran amiga. Yo creo que los salvadoreños no saben lo que Xochitl significa para los ginecólogos de América Latina. Ella ha sido un referente mundial. Para mí un ejemplo de mujer, un ejemplo de vida y además unas vidas muy parecidas en muchos sentidos. Entonces, pues Xochitl jamás podría yo renunciar a hablar de algo que pudiera ayudarlos o apoyarlos. Yo soy una mujer, he dedicado mi vida y soy una defensora de los derechos de las mujeres y a la doctora y al despacho de la primera dama, pues todo el apoyo que necesiten de nosotros con el mayor gusto, porque definitivamente el hacer crecer y darle la fortaleza a los niños, sin nada personal contra los hombres que nos acompañan. Yo me he casado 2 veces con el mismo hombre, me parece maravilloso la conformación del hogar, pero creo que es supremamente importante la presencia materna y es una política que logra reducir y cambiar la estructura de un país. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a hablar con ustedes, voy a compartir en este momento la pantalla. Ok, entonces yo voy a hablar hoy de lo que significa la primera causa de mortalidad materna en el mundo y es la hemorragia obstétrica con el enfoque hacia la hemorragia obstétrica catastrófica por el obstetra y por el grupo médico. Entonces vamos a hablar en esta conferencia acerca de la epidemiología de esa hemorragia posparto, por qué es tan importante, cuáles son esos sistemas de alerta temprana para utilizar, y nosotros vemos esto cuando hacemos los análisis de morbilidad materna extrema de manera repetitiva, y es en qué momento es que tengo que alertar yo a un equipo y qué equipo debo alertar para utilizar y para establecer si hay un manejo médico universal. Quiero hablar muchísimo acerca de lo que pasa con los trajes y los balones, por qué usarlos. Creo que eso es una estrategia de primera línea, que además tiene un importante componente en la reducción de los costos, que en países de bajos y medianos ingresos es supremamente importante. Y cuándo es el momento de la realización de las intervenciones quirúrgicas. Yo sé que aquí nos acompaña un grupo muy grande de médicos de diferentes áreas y por eso he querido tratar de cubrir todas las áreas que pudieran ser de su interés. Entonces, ese es el mapa que se presentaba antes del año 2017 de la mortalidad materna alrededor del mundo, y para países como los nuestros, de bajos y medianos ingresos en el mundo, estábamos lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en ese momento. Y la primera causa de mortalidad materna correspondía, ese es el informe interagencial más grande que se ha presentado en los últimos 15 años, y por eso quería hacer mucho énfasis en la diferencia que tenemos en poder alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado. Para América Latina, el 23% de las causas corresponden a la hemorragia posparto, pero luego aparece el COVID-19. A partir del COVID-19 tenemos unas presentaciones extremadamente inusuales de casos mucho más complejos, y en el Lancet Global Health del año 2021, de marzo de este año, encontramos como de manera contundente la infección por COVID-19 se asocia a un aumento de la mortalidad materna alrededor del mundo. No hay una causa y una relación tan directa, parece que hay un aumento relativo entre el 2.3 al 6% de los casos reportados de hemorragia posparto que aumenta. Pero en términos generales lo que podemos ver es que esta disrupción causada por la pandemia de COVID-19 ha provocado muertes evitables maternas y perinatales, y que por esa razón debemos estar pensando en políticas con líderes de atención médica que deban investigar urgentemente estrategias sólidas para preservar la atención de la maternidad segura y respetuosa. Y creo que esto cabe muy bien dentro de las políticas que en El Salvador se están tratando de buscar en este momento. Porque si bien la mortalidad materna ha aumentado en presencia del COVID, no es necesariamente secundaria del COVID. Y uno de los problemas que más vemos es que pareciera que los equipos se hubieran retrasado 10 años en los manejos que veníamos estandarizados y que veníamos practicando adecuadamente. En parte porque no hay un acompañamiento suficiente para reforzar las competencias, y en segundo porque el COVID ha representado una presión a los sistemas de salud extremadamente grandes. Y que en conjunto con lo que pasa con la mortalidad materna,
también vemos un aumento en la morbilidad materna extrema y en la mortalidad y morbilidad neonatal asociada a estos casos. En el año 2017 se publicó esta revisión sistemática en donde se evalúa el índice de mortalidad por hemorragia posparto, que corresponde al número de pacientes que fallecen sobre el total de pacientes graves que tenemos. Y evidentemente en los países de bajos y medianos ingresos hay un incremento muy importante de la morbilidad materna y la mortalidad secundaria a la hemorragia. Y aunque pudiéramos decir que es que tenemos genes que nos ponen a sangrar, en realidad el problema más grande para nosotros es la calidad de la atención, la seguridad clínica que se invierte alrededor del manejo de la hemorragia posparto y el entrenamiento de los equipos de trabajo para las emergencias obstétricas. El grupo de California, esta es una referencia para mí en todos lo que se llaman paquetes de intervención o bundles en el mundo. Es un grupo muy interesante en sus publicaciones. Establece cómo en la hemorragia obstétrica es donde tenemos una oportunidad más fuerte para establecer un cambio en esas tendencias de mortalidad materna que hemos expresado previamente. Porque nosotros los que estamos al frente de esa atención del parto, de la cesárea, somos los actores de primera línea que deberíamos ser capaces de intervenir. Y desde hace 10 años está claramente identificado que el problema más grande que tenemos son unos retrasos en diferentes etapas del manejo, y ese es el manejo sobre el cual yo hoy me quiero centrar, y es en la administración de los uterotónicos como medicamentos bajo protocolos estandarizados, las estrategias de reanimación y finalmente las decisiones quirúrgicas o definitivas para poder tener una monitoría, controlar el sangrado y adicionar una monitoría precisa a este tipo de pacientes. Si hoy tuviéramos que establecer unos puntos claves, el tiempo al diagnóstico por cualquiera de los respondedores a ese primer acercamiento al paciente para el diagnóstico de la hemorragia no debe superar los 6 minutos. Y el tiempo a llevar una paciente a la histerectomía abdominal total no debería superar los 40 minutos. Entonces, en esa mortalidad por hemorragia posparto, que se ha evaluado previamente, este es un grupo de un reporte francés hecho hace 10 años, como les digo, lo que hemos visto es que muchas de esas pacientes fallecen asociados a los procedimientos quirúrgicos, fallecen sin haber recibido los protocolos de reanimación hemostática, sin una monitoría adecuada y en muchas oportunidades sin la disponibilidad presencial de los médicos que puedan establecer una respuesta correcta, como es el grupo de anestesiología. Y el problema es que en la medida que el paciente sangre, va a entrar a un estado de choque. ¿Sí? Lo que yo hago permanentemente al sangrar con una tasa de 250 mililitros en 83 minutos, estoy en ese proceso, es entrar a un estado en el cual las demandas de los tejidos no están suplidas a través del aporte de oxígeno. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Gracias. Y cuando esas pérdidas del volumen sanguíneo superan el 40%, pues la situación se convierte en una situación aún mucho más crítica para que este paciente pueda entrar a una zona de retorno. Porque la zona de no retorno se convierte en lo que se llama la triada de la muerte, es el estado de coagulopatía, acidosis, hipotermia. Hoy los cirujanos están hablando de un cuarto componente que es la pérdida del calcio, en esa triada de la muerte tan compleja. Nosotros publicamos en el Black Journal, que es el Journal de Maternal Fetal Neonatal Medicine, en el año 2020, está este resumen que los invito a que lo puedan tener en su mano. Es un resumen sobre toda la fisiopatología asociada al sangrado masivo. Y lo que pasa en el escenario de la obstétrica grave es que la paciente entra generalmente en un estado de coagulopatía que se comporta de una manera muy similar a la coagulopatía inducida por el trauma, porque es un estado en el cual hay una falla del sistema de la coagulación para mantener la hemostasia, especialmente por un estado de hiperfibrinolisis. Aquí el fibrinógeno tiene un papel muy importante en las estrategias de reanimación, y porque hay una pérdida en el proceso endógeno temprano de generar un efecto de anticoagulación. Entonces, ¿qué hacer frente a cómo debería yo abordar para tratar de disminuir esa muerte por un estado, ¿sí? que es la muerte final se da en un estado de difusión orgánica múltiple secundaria al choque hipovolémico? Pues las estrategias han sido múltiples y probablemente estas aproximaciones de paquetes de intervención para el manejo de las emergencias obstétricas sea el futuro de lo que vamos a seguir hablando. Publicado ya en el New England Journal del año 2019, nosotros hemos venido aplicando esta estrategia desde el año 2015 en paralelo con el grupo de los Estados Unidos, en donde ellos hablan que usted tiene que organizar
todo el sistema, y este sistema estamos hablando desde la baja hasta la alta complejidad, para ser capaz de preparar a los servicios para los eventos, reconocer y prevenir en cada paciente la probabilidad de sangrado, establecer una respuesta para cada caso, y lo que nos toca es cuál es el aprendizaje de los casos que no hemos podido tratar adecuadamente en cada unidad y obviamente a nivel local, regional o a nivel de cada institución. Estos paquetes de intervención tienen 13 componentes, de los cuales yo quisiera resaltar algunos componentes. Yo tengo que establecer esos sistemas de alerta temprano para los equipos de respuesta rápida. Hay que establecer protocolos de simulación con debriefing. Hay que aprender a hacer el debriefing. El debriefing es una palabra que no tiene una buena traducción, pero que implica la posibilidad de sentar a los equipos a discutir en caliente qué es lo que no funciona bien. Y tenemos que tener protocolos de hemorragia obstétrica estandarizados y unificados de acuerdo a estadios clínicos de enfermedad, y la utilización de listas de chequeo para que usted no pierda, para que no sea responsabilidad de su memoria la posibilidad de establecer un manejo adecuado. Ha mostrado la evidencia que cuando yo utilizo estos paquetes de intervención, el uso de los medicamentos, la colocación de balones y el uso de una estrategia de reanimación como el crioprecipitado se pueden utilizar de una manera mucho mejor. Y para mí uno de los ejercicios más interesantes y que nos ha llevado a lo que les voy a mostrar al final, que es nuestra experiencia, y es como nosotros el grupo de California logró demostrar en 29 hospitales que hicieron la misma estrategia comparados con hospitales que no se acoplaron a un solo protocolo, una reducción estadísticamente significativa de los casos de morbilidad, de los costos y de la mortalidad asociada. Por eso en el año 2020 nosotros participamos en la Organización Mundial en una propuesta que viene en camino, que es lo que se llaman los paquetes de intervención de primera respuesta y pacientes que no responden a esta primera estrategia, en donde el primer grupo de estrategias que uno debería aplicar es el uso de uterotónicos, cristaloides, tranexámico y el masaje uterino. Y aquellos pacientes que no responden al manejo o refractarios al manejo médico deberían tener medidas de compresión aórtica, valores intrauterinos y el choque y el traje antichoque no neumático. Pero cualquiera de todos estos paquetes de intervención, el que usted decida usar, debe ser soportado en un proceso de trabajo en equipo, comunicación y prácticas basadas en la evidencia. Entonces, nosotros siempre habíamos centrado como el hecho del manejo de la paciente grave o de la paciente obstétrica sangrando alrededor de una sola estrategia, que es lo que se llama código rojo o estrategia de manejo de la hemorragia. Hoy en día el concepto es mucho más amplio y no incluye solamente lo que pasa en ese momento, sino cómo yo me preparo alrededor de que ese momento, en el momento que suceda, yo tenga la respuesta adecuada. Esta es la unidad de alta complejidad obstétrica donde nosotros trabajamos. Es una unidad que puede transformarse en una unidad de cuidado intensivo, inclusive con pacientes COVID, y tratamos de hacer ejercicios de innovación alrededor de las estrategias. Cuando empezamos hace ya, yo llevo 17 años en esta práctica y llevo 12 años haciendo solamente cuidado intensivo obstétrico, no me dedico a nada más. Siempre había como una discusión muy grande de si era necesario. Hoy en día no solamente creo que es necesario, sino absolutamente necesario en el marco del retroceder en la mortalidad, y que invertir en unidades donde desde el primer nivel hasta el último nivel yo sepa colocar rápidamente las pacientes que requieren, donde en cada nivel se haga su manejo, pues también va a favorecer el desarrollo médico, clínico y científico y de investigación de unidades obstétricas de alta complejidad. Y este es un punto que nosotros, esto lo publicamos ahora en junio del 2021, hace un mes, lo publicamos, nos costó un trabajo muy grande, aquí aparece Thomas Burke dentro del proyecto, y publicamos algo que me parecía muy importante, y es que cuando yo voy a hablar de esto en todos los países, nos hemos recorrido América Latina y la India, África, bueno, muchísimos lugares, la gente siempre piensa, no tenemos plata, o es que yo no tengo plata para esto, o es que no tengo plata para trajes, o es que no tengo cómo usar balones. Pues hoy, basado en la evidencia, yo también les puedo demostrar que cuando usted utiliza paquetes de intervención y organiza los equipos, los costos se reducen. Y se reducen en 18, más o menos para nosotros fue 18% menos en pesos colombianos, mantenidos, esto se hizo con un economista, es decir, que esto es mantenidos en el tiempo, como si el tiempo no moviera el valor del peso.
Y esto es muy, muy importante porque invertir en la educación de los equipos es fundamental para reducir los costos de la atención. Entonces vamos a hablar de cuáles son en este momento las estrategias de manejo de la hemorragia y del choque hipovolémico. El primer concepto claro para las pacientes en condiciones graves es que las intervenciones quirúrgicas y quirúrgicas o no quirúrgicas, pero intervencionistas, no se pueden retrasar por las condiciones hemodinámicas o los estados de coagulopatía de los pacientes. Las cirugías siempre deben realizarse al mismo tiempo de las terapias de reemplazo. Y en ese sistema y en ese proceso, pues yo lo que tengo que hacer es tratar de coger a la paciente de acuerdo al estadio clínico y tratar de identificar realmente cuál es la severidad. Este es mi compañero Javier, en una paciente con una hemorragia obstétrica que está liderando de acuerdo a un sistema de alerta. Ese es un equipo de respuesta rápida que estableció. Entonces, la hemorragia postparto es el sangrado mayor a 500 cc. Entonces, ¿cómo yo sé y cómo puedo unificar ese famoso sangrado mayor a 500 cc cuando cada uno de nosotros puede opinar de una manera diferente? Esto lo aprendimos nosotros con el grupo de Ginuiri hace más o menos unos 6 años y nos ha dado resultado fabuloso. Esto es una bolsa calibrada en donde usted la coloca al momento del alumbramiento, ¿sí? Porque antes se puede llenar de líquido y todo, pero si usted ve la imagen del lado derecho de cada uno de ustedes, eso es absolutamente sangre, en donde usted fácilmente con una medición de esta estrategia, una bolsa recolectora, usted puede saber realmente una medición más aproximada de lo que puede estar pasando, sabiendo además que cada una de estas compresas que yo pese puede representar alrededor de 100 cc de sangrado, sobre todo las que están completamente empapadas. Entonces, si yo la peso y esto pesa, no sé, 8.300, o sea, la peso y veo que ese peso se correlaciona, pues establezco una medición cuantitativa del sangrado. Y esto está establecido especialmente en la guía del año 2016 de Royal College como una estrategia que se debe fomentar en los equipos, tanto en las salas de parto como en los procedimientos intraoperatorios. Nadie puede decir que señora sangró 1000 cc cuando usted tiene 40 compresas completamente empapadas de sangre. Esa paciente tuvo una hemorragia postparto probablemente masiva, solamente con la cuantificación. Entonces usted puede establecer la guía, el sistema de alerta temprano modificado para obstetricia, o puede establecer el cuadro del sangrado de la hemorragia, que es un cuadro que establece de acuerdo a los cambios en sensorio, perfusión, pulso o presión arterial, que se mueve del lado izquierdo al lado derecho. Lo primero que se modifica es el sensorio para establecer la severidad de la enfermedad de este paciente. Pero en realidad hacia donde nos hemos centrado, y en una publicación espero muy cercana que salga de la Federación Mundial de Ginecología, en una estrategia que sea aplicable a todo nivel. Y esto se llama el índice de choque. A esta le pueden tomar la foto, yo igual le mando la presentación a Xochitl para que se las comparta. Y es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Cuando la frecuencia cardíaca es igual a la presión arterial sistólica, de entrada usted puede saber que ese paciente está muy grave. Esta relación, cuando es superior a 0,9, indica que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces, me devuelvo. Si yo tengo una paciente que ha sangrado, tiene una hemorragia mayor a 500 cc en un parto o a 1000 cc en una cesárea, y tiene un índice de choque, yo puedo establecer que tiene una hemorragia postparto y además tiene un cuadro de inestabilidad hemodinámica. El índice de choque ha tenido muchas publicaciones. Esta fue publicada en el Black Journal del 2019, en donde el índice de choque por encima de 1,4 tiene una especificidad de 97% para correlacionarse con intervenciones quirúrgicas mayores. Y desde el 2019 fue publicado este artículo que es muy interesante, en donde el índice de choque por encima de 1,7 es un disparador de reanimación hemostática y se asocia con una mayor probabilidad de disfunción orgánica múltiple y de muerte. Es por esta razón que nosotros utilizamos una estrategia para clasificar la hemorragia postparto de acuerdo a estadios clínicos. Si el índice de choque es menor a 0,9, hablamos del estadio 1. Si el índice de choque es entre 0,9 a 1,6, hablamos del estadio 2. Si el índice de choque es mayor a 1,7, es un paciente en estadio 3. Y si el paciente está con un colapso cardiovascular, es un estadio 4. ¿Esto por qué es importante? Porque las pacientes en estadio 1 responden al manejo médico en su gran mayoría. Las pacientes en estadio 2, a partir del estadio 2 yo estoy pensando en traje balones, y es el escenario probablemente para pensar en las intervenciones quirúrgicas.
Y a partir del estadio 3 y 4, yo estoy pensando en condiciones como histerectomía abdominal total o cirugía de control de daños. Entonces, esta es la base. De pronto este puede ser un concepto novedoso para muchos equipos, pero esta es una clave estandarizada y unificada que queremos que se utilice para la identificación del choque. En aquellos escenarios en los cuales usted tiene la posibilidad de tomar gases arteriales y lactato, el lactato se correlaciona de una manera muy juiciosa con la necesidad de transfusión masiva de estratificación. Cuando el lactato está por encima de 2, estamos hablando de un paciente en una disfunción celular muy importante. Y el índice de choque, esto fue ya tiene un tiempito, pero es un artículo muy importante en trauma, en donde el déficit de base por encima de -6 se correlaciona con lo que sería una posible hemorragia en un estadio 3 o 4, que ellos lo clasifican como el choque hipovolémico por trauma. Entonces, si ya sabemos el diagnóstico, la base del diagnóstico, la medición cuantitativa del sangrado y una aproximación, la que ustedes decidan, nosotros sugerimos la utilización de una medida única de índice de choque al minuto 15, 30, al minuto 0, 15 y 30. Y de eso usted dice, listo, la paciente tiene hemorragia, está en choque, ahora, ¿yo qué hago? ¿Cuál es el tratamiento que debería hacer? Entonces, la estrategia propuesta alrededor de todo el mundo es, usted tiene que tener un equipo organizado que se llama Código Rojo Obstétrico, esto se llaman mapas mentales compartidos, en donde yo activo un equipo hacia una llamada única. Si usted tiene ese equipo, lo que tiene que revisar es cómo se activa, quién lo conforma, qué insumos hacen parte de lo que usted tiene para el control de sangrado y si tiene listas de chequeo. ¿Por qué? Porque los insumos tienen que estar establecidos en un sistema en donde usted cuente con todo. Este es el carro, por ejemplo, de la hemorragia que nosotros tenemos, donde están los medicamentos, los dispositivos, los trajes, el balón y el sistema de monitoría. Y en donde usted tiene que tener organizado que esos insumos se organicen a través de unos procesos precisos de acuerdo al estadio clínico utilizando listas de chequeo. Lo que normalmente hacemos en los códigos es que de acuerdo al número de personas que usted tiene, usted organiza el equipo para que ese equipo se encargue del control del sangrado, que es el paciente que se ubica alrededor del útero, en medio de las piernas de la paciente, que puede ser el líder del equipo, un asistente o dos asistentes que están en los brazos, que son los encargados del proceso de reanimación, líquidos y medicamentos, y una persona que está en la cabecera, que también puede ser un posible líder y medir y acompañar todo el proceso de la lista de chequeo. Y aquí es donde yo también quisiera hacer mucho énfasis en lo que hemos venido hablando. Ustedes me han oído hablar de que ese código tiene una estrategia y lo que yo hago con ese equipo es establecer una ABCDE para establecer un proceso de reanimación juicioso y de control de sangrado de manera permanente. Pero esto tiene tantos componentes que nosotros hemos ido, y una cosa es cuando uno lo habla y otra cosa es cuando lo hace. Nosotros llevamos en este momento ya 4 años utilizando listas de chequeo. Yo no me siento capaz en este momento de sentarme a atender un parto o atender un caso, perdón, de hemorragia posparto sin tener este insumo. Y puedo contarles que esta es una unidad tan crítica que hace 3 semanas atendí, puse 10 balones, hice 10 histerectomías en una semana. ¿Sí? Es un volumen altísimo de pacientes muy graves. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un sistema que permita que a usted no se le olvide. Entonces, estas listas de chequeo arrancan por la designación de un líder y a partir de ese líder, usted establece cómo se van a colocar en esas 3 posiciones las personas que usted tiene, cuál es el índice de choque con el cual usted arranca el proceso y de acuerdo a ese índice de choque uno dice, mire, si la señora tiene 1 o 2, esa paciente está en una etapa 2, vamos a arrancar todas las medidas de la etapa 1 y nos vamos hacia la etapa 2. Y de manera secuencial coloco oxitocina, metegin, misoprostol, ácido tranexámico y establezco de una manera muy precisa la cantidad de bolos de líquidos, las funciones, la condición de por qué se produjo el diagnóstico del sangrado y la necesidad de colocar otro tipo de medidas, incluido los manejos de las etapas 3 y 4. Dentro de esas estrategias yo quisiera hacer mucha fuerza, porque de acuerdo a su lista de chequeo, y me vuelvo aquí, usted tiene que establecer cuáles son esos medicamentos. La gente siempre piensa que el éxito de la hemorragia es que la oxitocina, que debe ir en bomba de infusión, vaya a 40 unidades por 500. O sea, la medicación varía y hay
tantas opciones como listas de chequeo o como el guía SAE. ¿Cuál es la que El Salvador va a utilizar para dejar esto unificado? Y en ese sentido, darle mucha fuerza al uso temprano del ácido tranexámico. Nosotros participamos en ese estudio que es el Woman Trial. El Woman Trial es un estudio de 20.000 pacientes. Se evidenció claramente una reducción estadísticamente significativa de la muerte por hemorragia posparto en aquellas pacientes que utilizaban ácido tranexámico, especialmente cuando se utiliza como parte del tratamiento en los primeros 15 minutos del inicio del sangrado. Y el ácido tranexámico no hay una indicación económica o clínica para no ser utilizado. Este es un reporte hecho en los Estados Unidos de un análisis de costo-efectividad muy bien hecho, en donde se evidencia que definitivamente es un medicamento que debe ser. Publicado en el año 2021, en abril, se hizo una estrategia para evaluar si el ácido tranexámico en el escenario de la cesárea, que es un escenario que aumenta el riesgo de sangrado, pudiera tener una eficacia como estrategia preventiva. Y el tratamiento con ácido tranexámico es un ensayo clínico controlado, se evidenció una incidencia significativa menor de pérdida de sangre mayor a 1000 o de transfusión de glóbulos rojos en pacientes que comparándose el ácido tranexámico como el placebo, pero no hay una menor incidencia de resultados clínicos. Sin embargo, para mí, personalmente, la reducción de la necesidad de transfusión me parece un marcador muy importante en nuestros países. El traje antichoque no neumático, entrando entonces en el escenario en donde paso de una etapa 1 solo con medicamentos a una etapa 2, donde tengo que utilizar otro tipo de insumos, es tal vez, y no sé cuánto lo estarían usando ustedes en El Salvador en este momento, no le hice esa pregunta a Xochitl, pero para mí es el insumo más importante en este momento que se debe usar. No vendo trajes, no vendo balones, pero creo muchísimo en esto, no solamente por la evidencia que les voy a mostrar, sino por lo que previamente les demostré de la reducción de los costos. Traje antichoque es un insumo de neopren que es lavable, formado por 5 segmentos articulares y un segmento 6 que tiene un balón. Se coloca finalmente en una paciente de esta forma y cuya propuesta es comprar tiempo. ¿Por qué compra el tiempo? Porque al colocar los segmentos 1, 2, 3 y 4, que ustedes ven, el 1, 2 y 3 aumenta el retorno venoso, el cuarto que queda en la pelvis disminuye la perfusión a través uterina y el cuarto lo que hace es un efecto compresivo a nivel del fondo del útero que aumenta la contracción como el masaje uterino sostenido y también hace un efecto compresivo a nivel de la aorta. Entonces, en ese sistema, pues se disminuye la severidad del choque. Nosotros publicamos con Suelen Mir en el año 2015 el reporte del comité al cual todavía pertenezco, donde se evidenció que el traje antichoque produce una reducción del 48% de la mortalidad materna por choque hipovolémico secundario a la hemorragia posparto. Y el primer traje nosotros literalmente nos lo robamos en Colombia de una propuesta de educación y empezamos a hacer nuestras publicaciones. Esta fue la primera que hicimos en el año 2017, donde evidenciamos cómo colocándole este traje a pacientes que estaban con un índice de choque, mire que estaban todas con un índice de choque por encima de 1 o 2, esas pacientes logramos hacerle una reducción muy rápida del índice de choque en la siguiente hora. Y desde el punto de vista de marcador de perfusión tisular, lo que nosotros utilizamos fue el ácido láctico, con un promedio de ácido láctico que estaba alrededor de 3,5 y logramos disminuir rápidamente ese ácido láctico. Logramos hacer una reducción en el uso combinado del Bacri, del traje y el balón de los hemoderivados. Esta fue la primera cohorte de pacientes y una reducción estadísticamente significativa. Yo quiero que miren los números del paciente que se llevaban en un año a histerectomía y a cirugía de control de daños. Pasamos de hacer 48 cirugías de control de daños a hacer una sola en ese periodo. Eso tiene un efecto muy importante para la reanimación y para el uso de hemoderivados. Y en la segunda cohorte encontramos una reducción estadísticamente significativa del uso de hemoderivados cuando utilizábamos esta estrategia combinada. En el año 2020, la UNICEF introduce el traje antichoque no neumático dentro de los catálogos de productos que se deberían utilizar a nivel mundial y en donde en América Latina y en Asia y África tenemos en este momento un escenario muy grande donde necesitamos extender su uso. Los balones, que es lo primero que yo hago, es coloco el traje
en aquellas pacientes que persiste el sangrado, y si a pesar de eso yo no tengo una buena solución o un buen manejo, me paso a colocar un balón intrauterino que es válido en el escenario de que la hemorragia sea producida por una atonía uterina o porque yo tenga una probable placenta previa. Más que en otros escenarios, o pacientes que hacen atonía uterina por retención, usted le saca la placenta y sigue con un poco de sangrado y está ya en un escenario en que ha pasado el tratamiento médico, pues el balón debería colocarse. Estos balones en promedio deberían colocarse entre los 20 y 30 minutos de iniciado el periodo del sangrado, si no hay un adecuado control. Y el balón no solamente bloquea el sangrado a nivel del endometrio, sino que hace una oclusión miometrial sobre las estructuras vasculares que lleva a una disminución muy importante del sangrado a nivel uterino. Diferentes posiciones acerca del uso del balón. El American College ha propuesto que debería ser utilizado cuando los uterotónicos y el masaje uterino han fallado al control de sangrado, donde cada hospital debe optar por la aproximación que sea más acorde. Y en el año 2020 aparece publicado esta revisión sistemática de metaanálisis publicada por el grupo de Sebastián Suárez y de Agustín Conde, que para mí es uno de los investigadores colombianos más importantes que hay. Entonces, los balones intrauterinos tienen una tasa de éxito alta para tratar pacientes con hemorragia posparto grave y parece ser seguros. Hay algunas, digamos, diferencias frente a lo que pasa entre ensayos clínicos controlados y no. Hay 2 ensayos clínicos controlados donde se evidenció un incremento en la mortalidad, pero esos balones en esos 2 ensayos clínicos controlados fueron colocados con personal no capacitado que además no tenía una buena acople frente al resto de los insumos que usted necesita. Ni el balón ni el traje solo salvan vidas. Lo que salva son equipos entrenados para colocar insumos en el momento preciso. La tasa global de éxito de los balones es del 85% y se benefician más aquellos pacientes que el sangrado es por atonía uterina o pacientes donde el sangrado es secundario a un parto vaginal. Y hay una estrategia que el Royal College plantea, y es que yo debería, antes de llevar a una paciente a una condición de una histerectomía o probablemente inclusive a una cirugía tipo una cirugía de Belinge hemostática, pues yo debería utilizar el concepto del taponamiento uterino. El taponamiento uterino es que yo, en presencia, especialmente en el parto, de una paciente que sangre, le pongo el balón, y si el balón muestra que el sangrado por el balón a través del balón, nosotros utilizamos balones de Bakri, es menor a 500 cc por hora, a 50 cc por hora, pues probablemente ese balón funciona muy bien y esa paciente no va a requerir. Este caso que ustedes ven al lado izquierdo de esa imagen es la foto de una niña de 17 años que llegó con un feto muerto, transverso, con un brazo abandonado y tuvimos que llevar a una cesárea y pues hizo una atonía uterina, probablemente estaba infectada, pero hizo una atonía uterina terrible. Nosotros le pusimos el traje, le hicimos un Belinge y a los 15 minutos la señora sangró 400 cc. Conclusión, a esa paciente no le sirve absolutamente nada más que una histerectomía, y le hicimos una histerectomía con unos gases arteriales muy complejos, pero el resultado es que esta paciente hace 10 años, 8 años no hacíamos sino histerectomías, y hace poco nos llegó unas demandas por pacientes que se quedaron sin útero siendo muy jóvenes. Entonces, parte de las propuestas del Reino Unido es disminuyamos el número de pacientes a las que se les quita la oportunidad de tener hijos sin saber nada más. En el año 2021, eso ya lleva 2 meses de ser publicado, la Organización Mundial de la Salud establece que el taponamiento uterino debe hacerse en pacientes que se han llevado a atonía uterina después de parto vaginal y que no responden al tratamiento de primera línea. Nosotros, sin embargo, seguimos utilizando el balón en algunas pacientes de cesárea, especialmente con placenta previa. Y deben cumplir algunas condiciones, que es lo que ellos han establecido. Uno, que usted tenga posibilidad de que esa paciente sea llevada a intervenciones y a transfusiones. Y probablemente en muchos escenarios vamos a tener que utilizar el balón para la remisión hacia esos lugares, porque no hay otra oportunidad. Y en donde tengamos protocolos de tratamiento claramente establecidos con personal capacitado. Entonces, mire que el mensaje sigue siendo el mismo. No es una sola estrategia. La estrategia
consecutiva de una posibilidad de controlar el sangrado a través de un equipo que esté plenamente competente, tanto en sus competencias técnicas como no técnicas, que incluyen el manejo en equipo. ¿Qué predictores hay de que ese balón no le va a servir? Primero, son menos efectivos en cesárea. Por ejemplo, mi compañero Javier hace mucha más cirugía hemostática que yo, pero a mí en realidad me ha ido muy bien con los balones, ya sea que los coloque dentro de la cesárea o en los manejos de las hemorragias después de la cesárea en salas de recuperación. Es menos útil cuando el tiempo y la magnitud del sangrado es mayor. Cuando el paciente está en coagulopatía, pues probablemente eso ya no va a servir. Y hacia dónde vamos es hacia la utilización de nuevos dispositivos. Esto se lo he publicado en noviembre del año 2020, yo lo vi hace un año y medio, es una estrategia del doctor Arul Kumaran. Cuando vi el insumo, pues es buenísimo, es súper fácil de usar, se coloca y se succiona y controla muy bien. El problema en este momento sigue siendo el costo de este valor, pero tiene una tasa de éxito y una sola publicación por ahora que lo favorece. Entonces, cuando yo paso la estrategia de utilizar traje y valor y no funciona, y en el 80% de los casos eso funciona muy bien, entro al escenario de las intervenciones quirúrgicas. Y quiero arrancar esta discusión es, ¿qué equipo tenemos para las intervenciones quirúrgicas? Nosotros en América Latina, en términos generales, no somos equipos formados en devascularización selectiva o ligaduras de arterias hipogástricas. La mayoría de las escuelas se centran alrededor de suturas e histerectomías. Y este es un artículo publicado en un grupo de México, de residentes de México, en donde ellos encontraron que solamente los residentes se sentían expertos en el nivel 4 de la residencia en el uso de taponamientos uterinos y histerectomías y muy poco y casi ninguno en la utilización de ligaderas hipogástricas. Lo que nosotros hacemos es hacer una sutura. El paso siguiente es, bueno, no voy a sacar el útero, pero voy a hacer una sutura hemostática. Y el sonido está muy alto, pero voy a colocarlo un minuto. Y esta es la cirugía de shock. Y como ustedes pueden ver, a mis dos compañeros, que son dos de mis amigos que trabajan conmigo, lo que usted ve es que esas suturas no son fáciles, ni todo el mundo las sabe hacer. Entonces, las suturas de Belich o Hyman, que son suturas compresivas tipo cargadera, son mucho más efectivas cuando usted las realiza en la zona 1 del sangrado, que son la zona 1 del útero, que es la zona perfundida por las arterias uterinas y las ováricas. Y las suturas de shock, que es ese cuadrado que ustedes veían, son mucho más efectivas cuando el sangrado está ubicado en la zona 2, que es la zona irrigada de las arterias pudendas, las vesicales y las colaterales. La evidencia en suturas es muy mala. Usted siéntese a revisar revisiones sistemáticas, publicaciones. En realidad hay muchos casos, pero mucho reporte de casos, ¿sí? O reporte de series de casos. Y en términos generales, la ligadura, la embolización y el Belich o las suturas hemostáticas tienen evidencias de baja calidad insuficientes, pero cercanas en su promedio, digámoslo así, en estas revisiones sistemáticas, a un control que va entre el 85 y el 90% de los casos que se someten. Al igual que los valores, las cirugías son dependientes del tiempo en el que se realice. La mayoría de los equipos hacen cirugías de control de Belich. La tasa global de histerectomía después de realizar un Belich es alrededor del 25% y el tiempo ideal para realizar esa histerectomía es en las primeras 2 horas de manejo. Y esta es una discusión que yo he tenido, por ejemplo, con Javier, mi compañero, y es, bueno, ¿qué hacemos? Bacri o Belich. Las tasas de éxito son comparables, como ustedes pueden ver, pero van a depender de la experiencia de los obstetras. Entonces, si seguimos parados en el punto de no colocar balones, pues nunca vamos a adquirir la práctica y la manera de hacerla. Nosotros, por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho balón de Bacri, Colombia no es un país rico, pero cuando usted hace el costo de lo que vale, como yo ya se los demostré, hacer histerectomías o colocar balones es mucho más costo efectivo colocar esto. Es indispensable la formación en técnicas quirúrgicas. Es muy importante establecer que hay diferentes cambios entre las técnicas quirúrgicas y lo más importante es que no se debe hacer por un solo cirujano. Y ustedes ven, esas cirugías no son de una sola persona. En histerectomía, es decir, yo paso de no me sirve, voy a la histerectomía, pues la histerectomía, como ustedes pueden ver en esta revisión sistemática, que es la más grande y no se ha repetido histerectomía,
ahí la mayoría de los reportes no son de América Latina, por no decir que casi no hay ninguno, y esta es una reporte muy preocupante porque muchas de estas pacientes eran nulíparas, o era el primer embarazo que tenían, pero casi un tercio de las pacientes no tuvieron ningún tratamiento previo a la histerectomía, sino que es más fácil decir, mandémosle el quirófano y operémosla, antes de ofrecerle la oportunidad. El problema es que la mortalidad va hasta el 59% dependiendo de los escenarios en los que se haga, y esta es un proceso en donde hay una probabilidad de morbilidad cercana al 60% de los casos. La histerectomía además aumenta la probabilidad de sepsis y de sepsis severa y de condiciones aún más críticas para el desarrollo de posibles lesiones adicionales. Esto ha sido muy, muy importante, este es un análisis secundario, porque no solamente controlar el sangrado, sino las consecuencias del control de ese sangrado a través de la histerectomía. Y en el escenario del COVID, esto lo publicó mi compañero Álvaro Nieto, es lo que vemos. Una cosa es cuando nosotros entramos a operar a esas pacientes COVID, que a todas les pasa algo, ¿sí? Sino, en esto hemos operado por lo menos 100 pacientes en condiciones muy graves, y una cosa es entrar con los elementos de protección personal al inicio del proceso, y otra cosa es terminar. Cada día lo aprendemos a hacer mejor. Pero en esos escenarios uno dice, hombre, ¿será que yo sí me meto a operar a esa paciente, a sacarle el útero, en vez de meterme, colocarle un balón, un traje y tratar de contemporizarla, porque es que operarla en ese escenario es más complicado? Entonces, cuando esto no sirve, nosotros terminamos en lo que se llama cirugías de control de daños, o los empaquetamientos pélvicos. Esos empaquetamientos van acompañados de cierres temporales, ya sea por los vacuums del lado izquierdo, que son los vacuums que nosotros aprendimos a hacer, lo llamamos hechizos, o los sistemas de VAC comercial, que cada vez son más económicos porque se utilizan con más frecuencia. El doctor Pacheco en el año 2018 publicó la primera revisión, donde él es muy claro en que los posibles sitios de sangrado deben haberse controlado, y estamos hablando de sangrado mecánico antes de pensar en la cirugía de control de daños. Este no le va a servir para tapar la arteria que le quedó dando un pedículo, no, usted tiene que entrar y controlar ese sangrado, y luego sí pensar en empaquetamientos, antes no le va a servir. Y nosotros en el 2020 hicimos esta publicación de cirugía de control de daños, en donde establecimos que de entrada, cuando usted establece que esa paciente está en estado clínico de coagulopatía, hipotermia y acidosis con déficits de base mayores a -6 y estados de difusión con lactatos mayores a 2, debería entrar a pensar, como en el caso que ustedes ven, que esa paciente lo mejor es hacer un cierre rápido, empezar una histerectomía y pensar en un escenario de opciones de control de daños. En esta publicación, que también los invito y con mucho gusto les comparto, están las indicaciones, y en términos generales nosotros lo aplicamos a pacientes con sangrados venosos incontrolables, y eso es un marcador. Esta paciente, por ejemplo, sangra todo el tejido subcutáneo, nariz y boca. Cuando usted ha utilizado estrategias de transfusión masiva, o pacientes que tienen transfusiones de más de 10 productos de transfusión, inestabilidad hemodinámica, necesidad permanente de vasopresores para el soporte, acidosis, del estado de lesión que previamente le he establecido. Esta fue la primera publicación que hicimos nosotros de control de daños en el año 2017. Este es el número, la serie más grande publicada hasta el momento. Y si bien tuvimos unos resultados mucho mejores a los que esperábamos en pacientes con una severa disfunción, si ustedes ven, estas pacientes tienen una necesidad muy grande de estrategias de transfusión masiva, que son muy difíciles de conseguir muchas veces en los escenarios latinoamericanos, pero además probablemente estas pacientes no van a ser sometidas sino a más de una cirugía de control de daños con estrategias de empaquetamiento. La mortalidad que nosotros vimos fue mucho menor a la mortalidad esperada para estas pacientes en estado de disfunción, y acompañada de la decisión de control de daños, hoy lo que hemos llamado, ya no hablamos de cirugía de control de daños, sino que hablamos de estrategias de resucitación de control de daños. Las estrategias de control de daños incluyen el manejo esta estrategia, y es todo lo que les he mencionado: cuál fue el manejo médico, la estrategia de reanimación inicial, la colocación de traje, la colocación del balón, y listo. Histerectomía y transfusiones hasta este escenario, más el proceso de restauración y cierre definitivo de las cavidades.
La resucitación de control de daño se basa en una resucitación hemostática con una limitación del uso de cristaloides y probablemente bajo volúmenes de resucitación con estrategias de hipotensión permisiva en los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué colocamos baja agua? Nosotros antes colocábamos por cada litro que perdíamos 3 litros de agua. Eso ya no se usa. Usted coloca hoy bolos de líquidos iniciales de 500 cc y observa la respuesta. Pero la reanimación con más de 4 litros favorece la coagulopatía y se incrementa mortalidad de pacientes en trauma. Este es el estudio muy importante, fue el PROMPT, publicado ya hace unos años, y en el año 2019 aparecen unos resultados con 833 pacientes en iguales condiciones, donde se corroboró que esa estrategia con altos volúmenes de líquidos en hemorragia posparto se asocia a malos resultados. Entonces, ¿qué hacemos si en América Latina no hay sangre? Entonces, lo primero es, ¿dónde la vamos a colocar? En esa georreferenciación que usted tiene de los eventos. Y cada unidad obstétrica debe tener un protocolo de manejo emergente, con acceso a 2 unidades de glóbulos rojos, o con esa georreferenciación de en dónde le coloco el traje para que alcance a llegar a la posibilidad de transfundirse. Ningún protocolo es más efectivo que otro y los protocolos deben hacerse de acuerdo a la capacidad que tenga cada país, pero con un especial énfasis al uso temprano del crioprecipitado. Nosotros no somos buenos, los latinos somos muy malos para usar crioprecipitado. Desde hace unos años, en la experiencia que tuvimos en Bolivia, encontrábamos que se perdían cantidades enormes de crioprecipitado en los hospitales maternos porque nunca se usaban, hasta unos disparadores de transfusión. ¿Cuál es la mejor relación? Hoy en día se sabe en trauma que yo debería tratar de transfundir sangre completa que ya no existe, pero probablemente y en hemorragia se ha demostrado que relaciones cercanas a 1:1, es decir, una unidad de glóbulos por una unidad de plasmas por una unidad de plaquetas, o 1:2, en las primeras horas se asocia a una menor mortalidad a 30 días. Esas relaciones son difíciles de adquirir. Y por eso es que la propuesta es cuál es el disparador de transfusión que usted va a utilizar. Entonces, en pacientes que están en etapa 2, donde probablemente usted tenga un sangrado alrededor de 1000 a 1500 cc, pues generalmente usted no va a pensar en esas estrategias o en esos pacientes, sino en paquetes de transfusión de glóbulos rojos de 2 unidades o negativo o la que tenga, o paquetes de transfusión masiva para los estadios mayores a la etapa 2, que son sangrados superiores a 1500 cc e índices de choque mayores a 1,6. Nosotros, por ejemplo, en un país que tenemos poco plasma, nuestra prioridad es transfundir glóbulos rojos crioprecipitado y luego colocamos plasma y luego colocamos plaquetas. En realidad, la mayoría de los pacientes con los glóbulos rojos y el crioprecipitado responden extremadamente muy bien. ¿Por qué? Porque al principio de la conferencia yo les dije que teníamos un estado de fibrinolisis masiva. Entonces nosotros necesitamos colocar altas dosis de fibrinógeno que vienen en los concentrados de fibrinógeno o en los paquetes de crioprecipitado. Y los niveles de fibrinógeno, cuando usted arranca al paciente, nosotros les pedimos hemograma, tiempo, fibrinógeno, no más. Usted no necesita nada más. Y de acuerdo a ese estadio, usted empieza a definir la necesidad de colocarlos. Entonces, diferentes guías. El Royal College sigue proponiendo el uso de concentrados. Y aquí viene una pregunta que se disparó muchísimo, esto se había publicado antes de la pandemia, y en la pandemia cuando las transfusiones y los bancos de sangre se quedaron sin sangre, y es ¿cuánto valen esos concentrados de fibrinógeno y complejos de protrombina que podría servir en escenarios donde no hay sangre? Y hoy en día el valor de 10 unidades de crioprecipitado puede ser muy similar al concentrado de fibrinógeno. Y podría ser una respuesta que antes siempre se pensó que la industria estaba loca, pero en realidad hoy con la ausencia de posibilidad de transfusión es muy grande. Entonces yo voy a terminar mi presentación contándole qué pasa en mi país y qué es lo que nosotros hemos hecho y qué me encantaría poder compartir con todos ustedes de una manera más juiciosa. Este es el mapa de la mortalidad materna por hemorragia posparto en Colombia. Colombia es un país de 54 millones de habitantes que acaba de pasar una crisis social muy compleja, pero en este momento mucho mejor a la entrada de Sudamérica. Entonces, en este país, todo lo que es rojo son razones de mortalidad materna que son no el centro del país, que están por fuera de lo que se llaman territorios nacionales, y en todas estas áreas la razón de mortalidad supera las razones de mortalidad de 150 por 100.000, que eso es África.
Entonces, en el país, los casos de morbilidad materna extrema se concentran al interior y por esa razón, o sea, las que sobreviven, la propuesta de un país en donde trasladar este índice de desarrollo a la periferia es extremadamente costoso y nos va a tomar 40 años fue, pues traslademos las pacientes hacia puntos específicos donde se les puede dar todas las opciones. Y estos son los sistemas de transporte de mi país, una ambulancia básica que si tiene en el mejor escenario un conductor, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un médico, pues está muy bien. Estos 13 héroes colombianos están a 4 horas, trabajan a 4 horas del sitio donde yo trabajo y en el sitio en el que ellos trabajan, esta mujer hizo una hemorragia posparto sin ningún factor de riesgo en su segundo parto. Este médico había asistido con nosotros a una de las capacitaciones y él empezó a hacer todas las estrategias que le habíamos dado. Esa señora hizo paros, sangró casi todos los litros de inicio y le colocaron en el camino, en uno de los escenarios, un traje y un balón y la trajeron a donde nosotros. Ella llegó con un, ya les voy a mostrar los datos, pero llegó con un BIS de 21, este es un sistema de monitoreo neuronal básico que se coloca en cirugía. Esto por encima, ¿sí? Por debajo de 30 habla casi de muerte cerebral. La paciente estaba completamente anisocórica y tenía un lactato de 12 con un déficit de base de menos 30. Era una paciente casi perdida. Sin embargo, el esfuerzo de aquellos que lograron sacarlos, pues se vio premiada cuando después de 5 cirugías de control de daños y de 3 cirugías, perdón, de control de daños y una estrategia de reanimación, pues esta es ella. Entonces, a partir de ese escenario, y nosotros lo que hicimos fue acompañar a ese médico por un teléfono 2 horas hasta que lográramos tenerle todo listo para que él llegara y le pudiéramos hacer esa estrategia, pues la evidencia también es contundente que la simulación y entrenamiento en los equipos mejoran los tiempos de respuesta a las hemorragias y que aún en el mejor escenario del mundo para educar residentes siempre vamos a quedar con una falencia. Nadie tiene por qué sabérselas todas y por esa razón necesitamos probablemente que la propuesta que nosotros hoy en día estamos trabajando muy duro, trabajar en escenarios de telemedicina para el traslado de los pacientes, para trasladarlos de manera oportuna acompañando a los equipos que no tienen que ser expertos. Entonces, en este momento nosotros tenemos ya alrededor de 92 hospitales ubicados en diferentes áreas. Este es el Pacífico colombiano hace 4 semanas. Estas son las zonas rurales a las que nosotros vamos. A las montañas de las comunidades indígenas que están ubicadas en toda la región del suroccidente colombiano, en donde, como ustedes pueden ver, las condiciones son muy similares a las de países en condiciones muy críticas. O sea, en un solo país colombiano hay muchísimas clases de países. Entonces, lo que uno tiene que hacer y lo que hemos aprendido es, pues vámonos a educar a estos sitios, hablemos con los sabedores, hablemos con las parteras no tradicionales. Este es mi compañero Jorge Piñeros y Natalia Riasco, mi compañera, que tuvimos que hacer un rito para que nos dieran permiso de poder trasladar a aquellos pacientes en condiciones graves. Vamos a sus hospitales, este es Javier. Hacemos educación con simulación in situ en los hospitales con la gente utilizando sus insumos. Y les enseñamos y les damos mucha fuerza para la colocación de trajes y valores. Este cirujano, el lado izquierdo está un cirujano, que es el cirujano más importante de La Guajira, que es una zona que ha sido muy abandonada durante muchos años. Y lo que nosotros hacemos es darle énfasis a los líderes de cada región. Entonces, por ejemplo, esta indígena que ustedes ven acá es la primera mujer médica indígena de la comunidad Misak, es la primera. Entonces, ella es la líder natural. A ella es a la que más fuerza le hemos hecho para que aprenda a hacer las listas de chequeo. Y cuando nosotros ya logramos hacer eso, o sea, vamos y educamos, y lo hacemos aún en medio de la pandemia, pues el paso siguiente a esto es que nos comuniquemos a través de un sistema de telemedicina, sea el que usted necesite usar, y así es más fácil decirles, acuerda el traje que lo pusimos allá, sáquelo, pongámoselo de esta manera, le enviamos las dosis de medicamentos, le enviamos las estrategias. Entonces, espero que salga publicado muy pronto, lo mandamos a Lancet América Latina a ver si sale publicado.
Es la primera, son dos estrategias, una estrategia con telemedicina y una estrategia con teleasistencia, en donde atendimos en total alrededor de 1.000 pacientes en 2 periodos de tiempo, y en donde, basados en talleres de educación con simulación in situ, hicimos 2 estudios antes y después de esas pacientes que llegaban a la Fundación Valle del Lira. Y lo que encontramos fue que logramos concentrar mejor las pacientes que requerían los niveles de atenciones en el nivel 4, redujimos estadísticamente significativa la proporción de pacientes con eclampsia, hemorragia obstétrica en estadio 3, una reducción estadísticamente significativa de mortalidad perinatal. No logramos hacer una disminución porque esto es en proporciones, pero sí en números muy importantes de cirugías mayores. Y logramos tener 22 casos menos de hemorragia posparto, 17 casos menos de eclampsia y 62 casos menos de crisis hipertensiva con 0 muertes maternas. Es por eso que, basados en este proyecto, ahora vamos a acompañar a todo el departamento en el que yo vivo y a toda la ciudad para tratar de hacer una estrategia similar. Mi mensaje final en este proceso es que hoy, en medio de la pandemia, después de todo lo que tenemos encima, después de haber pasado por nosotros un paro, es importantísimo demostrar nuestra resiliencia, nuestra imaginación y nuestra creatividad. Y siempre me despido con las fotos de mis hijos, que me han enseñado que el amor que ellos nos dan es probablemente la emoción más sincera, humana y real que uno tiene. Mi hijo fue quien me ayudó a conectarme en los primeros minutos, tiene 10 años y sabe más de esto que yo, pero me ayudó y todos se vinieron emocionados a apoyarme, porque ellos saben que nosotros como familia creemos en la necesidad moral y ética de dar un poco más de todos, ellos un poco más del tiempo de su mamá y yo mucho más de la fuerza que ellos me dan, para poder tratar de darle esta oportunidad a muchas mujeres que ojalá sean salvadoreñas y que ojalá podamos apoyar a Xochitl y a todo su equipo en lo que están haciendo. Muchas gracias. María Fernanda, muchas gracias por esta conferencia tan buena, tan excelente, tan llena de conocimiento útil para resolver una emergencia que es causa importante de mortalidad materna en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Hay conectada gente de todo el país, de los hospitales de la región oriental, occidental, del centro del país, de los principales hospitales, y todos te saludan y te felicitan por tu conferencia. Hay comentarios también. Una persona, uno de nuestros médicos dice aquí: saludos cordiales, doctora, tengo una pregunta referente a una de las principales causas de muerte materna. ¿Cuáles son las principales debilidades referentes a la calidad de atención y la formación del personal de salud detectadas en sus revisiones de casos, en el caso de tu país? ¿Y qué acciones específicas han realizado para corregir y prevenir las debilidades encontradas? Bueno, es una pregunta muy completa y muy interesante. Mira, lo primero es, eso es casi universal. O sea, yo creo que lo que pasa en El Salvador pasa en el resto de América Latina. Y las debilidades casi siempre se centran en 3 aspectos, en mi opinión. La primera apuesta es el recurso humano, ¿sí? Entonces tenemos 2 opciones. Tenemos recursos humanos poco competentes, es decir, son recursos humanos que no fortalecen ni renuevan las competencias. Tenemos recurso humano con una rotación muy alta. Nosotros lo vemos sobre todo en los médicos rurales, que terminan la estrategia de educación clínica y se van a un pueblo y luego cambian a otro, y luego entonces tenemos unos equipos que rotan por diferentes áreas y pierden su capacidad técnica y su competencia. Y en esa estrategia del recurso humano tenemos una debilidad, y ningún país lo tiene de manera completamente de pues poner en cada hospital un ginecólogo como Xochitl. Entonces, eso no se puede, no tenemos esa capacidad. Entonces, tenemos una deficiencia del recurso humano, tanto médico como de enfermería, y sin embargo las enfermeras son las que menos rotan. Y ahí yo quisiera hacer un llamado muy importante, y es, las enfermeras se van a quedar generalmente en esos hospitales, y ese recurso humano hay que fortalecerlo. El segundo grupo, o la segunda deficiencia que yo veo que es muy importante, es los insumos disponibles. Entonces, un ejemplo, yo
fui a Salvador hace 5 años, 6 años, no me acuerdo, y hablamos de trajes antichoque, o sea, los hemos hablado por todo el mundo, pero en realidad usted va y revisa y cuántos equipos están realmente utilizando los trajes, muy pocos, y todo el mundo sabe que sirve, que funciona, que son baratos, que es una estrategia, pero no se hace, digamos, la gestión para la adquisición porque hay una resistencia de los equipos humanos a adquirir cosas que no sabemos bien cómo se usan, especialmente en obstetricia. Entonces, hay o no hay medicamentos completos o no hay disponibilidad y no hay disponibilidad tampoco en muchas partes de sangre suficiente que, como les he demostrado, en la medida en que hagamos esto mejor, pues menos transfusiones se van a hacer. Y el tercer manejo, ¿sí? Perdón, voy a decir el 4. El cuarto es pues la capacidad que tenemos de concentrar pacientes graves en hospitales preparados para el manejo de estas pacientes. Entonces, como que ese escenario del cuidado intensivo obstétrico que tanto hemos peleado, como que no se sigue, ahora cada vez menos, pero se sigue desvalorizando. Entonces, las salas de parto no se manejan con el concepto de cuidado crítico universal, en donde desde la sala de parto usted tendría que pensar en hacer estrategias de reanimación, sino que seguimos pensando que las UCI son para pacientes adultos no obstétricos y nos centramos y no le damos más fuerza a esas unidades para que si la logramos sacar llegue a un sitio donde podamos completar la labor. Entonces termina siendo tratamientos parcializados. Y el cuarto es el escenario del entrenamiento. Entonces, yo creo que hemos gastado plata en el mundo haciendo unos entrenamientos incorrectos, porque entonces, un ejemplo, nosotros hicimos en el 2009, nos fuimos por todo el país, pero hacíamos esto por nodos. Entonces, yo llegaba a uno y tenía gente de cada hospital. Pero ese entrenamiento, entonces me mandaban el que hacía crecimiento y desarrollo, me mandaban una enfermera, me mandaban un médico. Yo les enseño todo esto, pero si la gente se vuelve allá, pues no va a hacer ningún cambio en el hospital. Entonces, no ahí en esos entrenamientos les entregábamos el traje y el balón. Y yo 10 años después voy y me encuentro el mismo traje y el balón sin usar. Pero ¿para qué? Claro. Si es que, ¿para qué se los das así? Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué hemos hecho? ¿O qué estamos proponiendo? Porque esto es un trabajo de toda la vida. Entonces, en el primer grupo pues hay que aprender a educar en las instituciones y a los diferentes niveles que el equipo que está entrenado hay que tratar de retenerlo. O sea, ¿cómo hacemos para retener y para fortalecer el equipo que se va a quedar dentro de los hospitales? ¿Y cómo hacemos para educar a la gente dentro de su hospital? ¿Sí? Entonces, yo creo que el fortalecimiento de los equipos debe ser in situ. Eso, sacar a la gente a los centros de simulación es muy importante, puede ser una muy buena estrategia si se complementa después con lo que pasa dentro del hospital. Exactamente. Lo segundo es los insumos, es, usted debe asegurar sin duda los deuterotónicos y el tranexámico y entregar trajes y valores a equipos entrenados, si no se va a perder el dinero. Lo tercero es, hay que fortalecer el cuidado crítico obstétrico, es decir, un país como Salvador merece una unidad obstétrica de alta complejidad como la que yo conocí de Sochi, avanzando en la medida que avanza el tiempo, es decir, no puede ser la misma que yo conocí hace 5 años. Y debe haber una ruta de atención clara, que sea donde más le hemos hecho fuerza para que las pacientes sean trasladadas sin retrasos administrativos. Y por último, pues los escenarios de educación deben ser educación que mezcle. Y en este escenario, perdón, de la transferencia, el uso de la telemedicina me parece fundamental, nos ha ido muy bien, pero eso es duro, nosotros tenemos una dificultad muy grande para adopción de tecnología en América Latina. Y por último, cuando usted suma todo eso, pues entiende que educar es educar equipos, no educar obstetras o médicos o enfermeras solos, equipos. Sin duda alguna, todo esto va engranado. Nosotros iniciamos como un centro de simulación para repercusión nacional, pero creemos que se va a reproducir un modelo en pequeña escala en cada hospital, luego que esa va a ser la estrategia, amarrado con equipos de respuesta rápida, que fue una de las cosas que quedó pendiente de mi ejercicio clínico anterior, pero creo que es una propuesta que vamos a poner sobre la discusión porque es necesario hacerlo para todo el país. Aquí también hay un comentario interesante. Dice, la estrategia de paquetes de atención, listas de chequeo y medicamentos sugeridos, además de la formación dirigida a los equipos de salud,
¿Está estandarizada en todo el sistema de tu país? Nosotros tenemos estandarizado guías de atención médica. Las listas de chequeo con paquetes de intervención y protocolos es una propuesta que sale muy fuerte para Colombia a partir del año 2010, 2014, cuando empezaron a llegar los trajes y los balones, pero que realmente se ha implementado en regiones con instituciones líderes que lo han podido replicar. Ahora, digamos que dentro del gobierno y viendo esta situación tan grave y con esos resultados tan buenos en esos lugares, la propuesta es que se vuelva una política nacional. No hay ningún país, excepto Estados Unidos, que trabaje más fuerte ahora con paquetes. Bueno, algunos países, Reino Unido, trabajan ya más con paquetes y listas de chequeo, pero nosotros como institución y en la región a la que apadrinamos todos estos 90 hospitales que estamos trabajando, sí hacemos la misma estrategia con paquetes de intervención y listas. Excelente, María Fernanda. Hay muchas felicitaciones y saludos de todas partes de El Salvador. Y hay una pregunta al final de uno, jefe de un departamento de obstetricia, de un hospital importante del país. Buenas tardes. Excelente ponencia. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes con hemorragia obstétrica severa en su casuística han necesitado diálisis por una falla renal? Yo no sé el porcentaje exacto, pero no debe ser mayor al 1%. Realmente vemos muy poquita falla renal. Creo que veíamos muchos más pacientes en difusión múltiple antes del año 2011, sin duda, hace 10 años era otra la historia, pero entre el 2011 y el 2014 era un poquito más alta, especialmente esas pacientes que llevábamos solamente a cirugía. Pero en la medida en que uno se vuelve más presuroso y más agresivo, ¿sí? Y más preciso, porque tiene una lista de chequeo, es simplemente un guión, ¿sí? Y tiene un equipo que entiende ese guión, pues todos los días vemos menos. Hay pacientes que hacen algún grado de disfunción renal, puede quedar la creatinina entre 1 y 2, pero yo no me acuerdo en los últimos 5 años de tener una sola paciente en diálisis de las que nosotros hemos manejado intrahospitalarias. De las que han llegado en condiciones casi muertas, las NIAMIS, pues tampoco tenemos un número de pacientes en diálisis superior al 2% en el último reporte que hemos publicado. Sí, muchas gracias. Hay múltiples felicitaciones y comentarios. La gente quiere volver a ver los algoritmos. Informarles que esta conferencia también ha sido grabada con el objetivo de que puedan escucharla nuevamente si quieren. La idea es que el conocimiento se difunda. Yo sé que María Fernanda es de ese mismo pensar, que compartir el conocimiento es una de las cuestiones éticas más importantes a las que debemos nosotros los médicos apelar siempre. De modo que por este comentario y con este comentario quiero agradecerte tu excelente ponencia y pedirte que mantengamos el contacto. Yo sé que mañana nos vamos a volver a comunicar y garantizarle a todos los que nos están escuchando que no es solo el Centro Nacional de Simulación, sino también la estrategia en cascada a todos los demás hospitales y la instalación de los equipos de respuesta rápida, lo que vamos a hacer en el país en obstetricia para mejorar la sobrevida de las mujeres, para que ya no sea un pecado estar embarazada, dar vida no es motivo para perderla. De modo que muchas gracias a todos por la asistencia y a ti especialmente por habernos compartido tu conocimiento tan valioso. Gracias. Yo les mando a Xochitl todo y gracias a ustedes por la opción. Hay una cosa final aquí que quisiéramos leerte, que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, agradece a la doctora María Fernanda Escobar haber impartido magistralmente la conferencia virtual Manejo Integral de la Hemorragia Obstétrica Severa como causa de NERMIS, impartida a profesionales de la salud, firmada por tu servidora como directora de este instituto. Para mí es un inmenso gusto mandártelo vía electrónica y prontamente, con todas las medidas, poderte dar un abrazo nuevamente. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Les mando toda la información y todo lo que necesiten. Un abrazo grande. Chao. Chao a todos.